Amigos televidentes, muchas gracias por el favor de su sintonía. Estamos hoy ubicados nuevamente en el Parque Central, frente al Palacio Municipal, la Casa del Pueblo. Hoy estamos en el kiosco, para ser más precisos, ya que la municipalidad siguen con su evento que tienen ahí por el Día de las Madres y aprovechando felicitar a todas las madrecitas lindas de Quetzaltenango y de todo el mundo entero. Gracias a las madres también por darnos ese ser de vida. Gracias por hoy es su día. Bendiciones y también al equipo, ahí vemos a las madres atrás, que Dios les bendiga, muchas gracias. Hoy me encuentro con el licenciado Percy Aguilar, quien es candidato a la alcaldía por el partido MLP, Movimiento de Liberación de los Pueblos, ¿verdad, licenciado? Muchas gracias para la liberación de los pueblos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, muy amable. Estamos en directo entonces en la Cámara de Poder de la Palabra, periódico El Día GT y de la Asociación de Prensa Ciudadana Nacional e Internacional. Empezamos entonces, licenciado, vamos a dejarle el espacio a usted para que se pueda presentar a la población de Quetzaltenango. Mucho gusto, mi nombre es Percy Iván Aguilar Argueta, soy candidato a la alcaldía por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Quiero enviarle un saludo cordial, fraterno, el día de hoy, un día muy especial a todas las madres, a todas las madrecitas, a esas mujeres que día a día se levantan de madrugada, hacen todo el trabajo en la casa y aún así van a trabajar a sus labores en algunas empresas, en algunas instituciones. Entonces, un saludo cordial, les enviamos de parte del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. La mujer es un eje central del desarrollo y para el Movimiento para la Liberación de los Pueblos es muy importante ustedes las mujeres. Así es que un abrazo cordial, agradezco mucho al Poder de la Palabra por este espacio que nos da de podernos expresar, de poder enviar nuestras ideas y poder trasladar esos sueños que tenemos nosotros por una Quetzaltenango mejor. Así es, licenciado, muchas gracias. Usted está en el programa dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. Y vamos a empezar entonces, licenciado, para poderle enseñar a la población qué es lo que usted trae en su agenda municipal. El tema de hoy va a ser, hay varios temas, pero con el que vamos a principiar es con el medio ambiente. Recordemos que el medio ambiente es esencial para el municipio de Quetzaltenango y ustedes lo llevan dentro de su eje de trabajo, como por ejemplo la tala de árboles inmoderada que ha habido no solo en el Valle Palajunoj, no solo en el Baúl, lo que nos damos cuenta todos los árboles que se quitaron en la ciudad, que hoy hace mucho calor, y también el tema de minería que entra en medio ambiente y el tema del basurero municipal. Licenciado, el tiempo es suyo, el tiempo que usted necesite para expresarse a la población de Quetzaltenango. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a iniciar con el campo medioambiental, que es fundamental. Déjenme decirles fundamentalmente a quienes nos puedan ver y escuchar en este diálogo que tenemos el día de hoy, que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos tiene como filosofía el buen vivir. ¿Qué significa el tema del buen vivir? Nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con la naturaleza y con el universo, nuestra relación con los otros seres vivos que cohabitan acá en la tierra, que esto es fundamental, y por eso el campo medioambiental es parte de nuestra filosofía. Es muy difícil otros partidos que hablan de que van a hacer cambios, pero no lo tienen en su filosofía, ¿verdad? El partido de derecha, por ejemplo, tiene en su filosofía extraer al máximo posible los recursos de la tierra. Nosotros somos de la filosofía de cuidar los recursos de la tierra, porque este es nuestro hogar. En esa área, entonces, Jorge, déjeme decirle que nosotros acá hemos planteado una propuesta muy clara. Tenemos el tema de Quetzaltenango Verde, que es recuperar todos los espacios, sembrando árboles, la mayor cantidad posible que haya, recuperar esos espacios donde antes estaban aquellos árboles maravillosos, grandes, que nos daban sombra. Hoy ya no los tenemos, vamos a recuperarlo, por supuesto, de una manera ordenada, organizada, haciendo uso de todas las nuevas tecnologías y el nuevo conocimiento que hay en nuestro equipo de trabajo. Hay agrónomos que saben qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces esto es fundamental en el tema de la Quetzaltenango Verde. Por el otro lado está el tema de la minería. Miren, en realidad a mí por lo menos desde hace muchos años me ha dado mucha preocupación el tema del Cerro Siete Orejas, cómo ha ido cortando. Si el ciudadano quetzalteco voltea a ver hacia el cerro, lo están cortando, lo están haciendo cada vez más pequeño, lo cual significa que no va a haber cerro, y al no haber cerro no van a haber árboles, y al no haber árboles no vamos a tener ambiente agradable. Por eso es fundamental establecer quién hizo esas concesiones de la minería, qué es lo que el municipio está recibiendo a cambio, cuáles son las responsabilidades de estas empresas mineras, y si esos contratos afectan fundamentalmente a la población, pues revisarlos y cancelarlos, porque el municipio de Quetzaltenango es autónomo y puede tomar esas decisiones.
Por otro lado está el tema fundamental, lo que usted decía, el Cerro El Baúl, por decir algo. El Cerro El Baúl es un pulmón para la ciudad. Y miren, ciudadanos quetzaltecos, esto es fundamental porque vemos el tráfico, cómo se está agudizando cada vez más. ¿Por qué? Porque hemos hecho una Quetzaltenango para las máquinas, para los carros. Y la mayoría de la población no tiene carros. Además, nosotros aún teniendo carros, no es justo ni es sano que nosotros vayamos en un vehículo media hora haciendo tráfico, 45 minutos haciendo tráfico, porque eso nos daña desde lo que son nuestros pulmones y el daño psicológico que eso ocasiona. Por eso es que cada vez la ciudadanía está más violenta y hay mucha violencia en nuestra ciudadanía por lo mismo. Entonces nosotros en algo que es fundamental, que está dentro del campo económico, pero está correlacionado con el ambiente, es generar un medio de transporte alternativo que realmente le permita a las personas decir, señores, yo voy a dejar mi carro y voy a usar el medio de transporte. Está fundamentalmente también, ahora hay buses que pueden utilizar energía eléctrica, eso es fundamental. Y también en el tema del ambiente, nosotros planteamos el generar nuestra propia energía a través de energía solar. ¿Eso qué va a hacer? Que de alguna manera a nivel de todo Guatemala y por supuesto nuestro aporte al ambiente a nivel mundial, que ya no se quemen los combustibles fósiles, sino que generemos energía solar. ¿Para qué? Para que Quetzaltenango tenga más recursos y así vamos a transformar la empresa eléctrica municipal. Y por último, el tema de la basura. Miren, el tema de la basura son dos aspectos fundamentales. El primero que hay que ir a combatir y que hay que trabajar duro con eso es cómo administramos toda la basura que genera el municipio. ¿Qué administración le damos a la basura? Esto significa una buena separación de la basura, pero también significa el hacer de la basura un negocio. Y esa es la frase que nosotros usamos. Hagamos de la basura un negocio. ¿Qué podemos hacer? Vender la basura, generar recursos para el municipio, para las comunidades. No es justo, y yo pido disculpas a los hermanos del Valle de Palajunó, que los hermanos del Valle de Palajunó reciban toda la basura que genera la ciudad. Eso no es justo. Entonces tenemos que buscar alternativas para ellos. Primero, para que si la van a recibir, obtengan un beneficio por eso. Y que sea un control adecuado para que no dañe, porque moscas, enfermedades, alergias que tienen los niños ahí, las familias están sufriendo, porque además de eso no tienen drenajes, y eso es lamentable. Digamos, la municipalidad lleva la basura, pero no les da drenajes, agua potable, caminos dignos para ellos. Entonces nosotros sí le vamos a devolver al Valle de Palajunó todo lo que no ha recibido durante estos años, que en realidad ha sido discriminado y hay mucho racismo hacia el Valle de Palajunó. Entonces vamos a administrar bien la basura, pero el otro tema es cultural. Desafortunadamente nuestra cultura la han ido haciendo con una cultura de consumo irresponsable. ¿Qué significa una cultura de consumo irresponsable? Es que vamos a comprar a la tienda, usamos bolsas, plásticos, desechables. No, hay que empezar por una cultura en la cual nosotros planteamos también cuál es el ciudadano que queremos para el año 2050. El ciudadano que nosotros vamos a construir y a formar con la educación para el año 2050. Un ciudadano que sea responsable con el medio ambiente, con el manejo de la basura, que sea responsable con sus ciudadanos, con su ciudadanía, que realmente sea un ciudadano quetzalteco, que recuperemos aquello que siempre nos ha hecho sentirnos orgullosos, que es ser la cuna de la cultura. Entonces el campo medioambiental tiene mucho que ver con eso, está correlacionado con el campo socioeconómico. ¿Y por qué decimos socioeconómico? Porque nosotros no planteamos una economía de mercado irracional que existe actualmente, sino planteamos una economía en donde de verdad haya desarrollo, pero en verdad sea un desarrollo para la persona, un desarrollo para el ser humano, un desarrollo para las familias, para nuestros jóvenes. Y eso entonces significaría generar mejores ingresos, pero con salarios dignos. ¿Y qué planteamos en el tema económico? Si tenemos energía eléctrica suficiente para que empresas se vengan a instalar acá, que volvamos a tener esa Quetzaltenango de la industria, espacios industriales para que se puedan instalar las empresas, para que den salarios justos y dignos, pero necesitamos darle ¿qué? Energía eléctrica, calles, caminos, carreteras, gestionar carreteras dignas con el gobierno, trabajar conjuntamente con nuestros diputados. Por eso nosotros planteamos como Movimiento para la Liberación de los Pueblos que vote por nuestros diputados también, porque es un trabajo en conjunto que podamos nosotros llevar a esa Quetzaltenango a donde realmente queremos. Hemos soñado con un aeropuerto internacional, yo creo que eso es posible. Valdría básicamente establecer los estudios necesarios, pero ¿por qué? Porque necesitamos que venga más turismo. Este centro histórico que tenemos en Quetzaltenango, Jorge, es maravilloso, es una joya arquitectónica. ¿Qué hacemos con esta joya arquitectónica? No le damos ni siquiera el cuidado actualmente. Nosotros planteamos hacer el cuidado necesario. ¿Para qué? Para que vengan más turistas, para que se convierta Quetzaltenango en una ciudad
que sea motor de turismo y ahí va a generar empleo con una serie de negocios alternos. El otro motor que puede ser fundamental en la educación, perdón, motor en la economía es el tema de la educación. Acá a Quetzaltenango vienen por lo menos, si anteriormente hablábamos de 38,000 estudiantes universitarios, más o menos 40,000 estudiantes de nivel medio que vienen acá todos los días. Algunos están viviendo acá y eso genera economía de diferentes formas, todo lo que está relacionado con la educación. Y el otro que es fundamental es el tema de la salud. El tema de la salud es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen muchas personas de todas partes, incluso del sur de México, acá a buscar a nuestros médicos, porque son excelentes profesionales, porque hay muy buenos hospitales, pero ya el ambiente ya no es adecuado, que hay mucho ruido a la par de un hospital, que no hay árboles, y prácticamente eso pues también ya lo hace de alguna manera no tan amigable para que pueda existir eso. Entonces nosotros fundamentalmente, en resumen, ¿qué queremos? Una ciudad amigable, pero humana, fundamentalmente humana, en donde nosotros podamos caminar, en donde podamos recorrer nuestras calles, cualquiera de las calles, tengamos seguridad. Ese es otro tema fundamental. Nosotros le vamos a apostar mucho a la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque si hay seguridad ciudadana va a venir el visitante, si hay seguridad ciudadana van a haber nuevas empresas. Es lamentable que, por ejemplo, en nuestro país las empresas tengan que destinar entre el 5 y el 6% de su presupuesto a cuidar sus empresas. Muchas veces es porque tienen que contratar seguridad privada, muchas veces es porque tienen que pagar extorsiones. Entonces nosotros planteamos un modelo de seguridad en la cual nosotros mismos los vecinos nos vamos a cuidar, pero también vamos a implementar policía municipal, patrullas municipales, cámaras de seguridad, botones para que que puedan solicitar ayuda a las personas y que de alguna manera podamos ir controlando cómo es nuestra ciudad y que eso de la seguridad sea ya una historia. El que venga a Quetzaltenango, que venga a aportar, pero que no vengan a Quetzaltenango los delincuentes porque no van a ser bien recibidos. En resumen, eso es la parte económica, pero fundamentalmente el ambiente que usted me pregunta, porque no podemos desligar el ambiente de lo económico, ¿verdad? Así es, licenciado. Cuando hablamos de administrar la basura, también estamos hablando de una planta de tratamiento en el Valle de Paramuno. Muchos se habla que en el tiempo de Grijalva se dejó comprar un terreno en la zona 5 para una planta de tratamiento. De hecho, Quetzaltenango debería tener su planta de tratamiento para darle mejores a la basura. Cuando hablamos de administración de la basura, sabemos que hay muchos recursos que se pueden recuperar ahí. ¿En dónde va a ser esta planta de tratamiento o ahí mismo en el lugar? ¿Cómo le van a hacer ustedes para el manejo adecuado de la basura? Mire, nosotros lo que deseamos es que en ese lugar en donde actualmente se está manejando la basura, se implemente una planta de tratamiento, pero vamos a buscar otro lugar también cercano a la ciudad para que no sea exclusivamente ahí. Pero los recursos que se generen, porque si vamos a vender la basura, si vamos a producir materiales que se originan de la basura, hay estudios muy puntuales en donde ya se está construyendo, por ejemplo, el asfalto, algo parecido al asfalto se hace con la basura para poder llevar caminos, para poder tener caminos dignos. También eso se puede hacer, pero que esos beneficios, todo eso que sea excedentes o ganancias que se puedan tener, se queden en el valle, por ejemplo, para que ellos tengan un mejor nivel de vida. Entonces ahí pensamos nosotros hacer uno, pero no exclusivamente ahí, sino vamos a ver, digamos, cuáles son el inventario de bienes que tiene la municipalidad, porque también es lamentable que nadie sabe cuál es el inventario de bienes, y por eso es que de alguna manera se han robado tierras, o algunos concejales que han sido alcaldes, pues resulta que ahora son dueños de algunas tierras que antes eran áreas protegidas. Pues no, nosotros vamos a ir a buscar si esa era área protegida, vamos a ver cuál fue la forma en que se le hizo la entrega o venta a estas personas, y si no fue legal, pues vamos a recuperar esas tierras. De eso es lo que habla el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, cuando dice recuperemos lo que es nuestro. No le vamos a ir a quitar a nadie lo que se ha ganado de manera justa, sino aquel que ha robado, aquel que se ha apropiado de bienes, pues los vamos a recuperar. Entonces hay varios espacios que son propiedad de la municipalidad y no necesariamente esta ciudad necesita solo una planta de tratamiento, necesita 3, 4 plantas de tratamiento, y eso nos va a permitir distribuir de una manera directa la basura. Porque vean el otro problema, hay un horario de oficina para recoger la basura de 6 de la mañana a 3 de la tarde, eso no es posible. Nosotros planteamos que sea constante estar recogiendo la basura, sobre todo en aquellas zonas como el caso de los mercados, en donde de manera constante debe estarse moviendo la basura y retirando de ahí por higiene, porque ahí es donde están los productos que nosotros nos alimentamos y en lo cual mantenemos nuestra salud. Entonces ya no es un horario específicamente de oficina, porque lógicamente, ¿qué pasa acá? Que la municipalidad le ha dado estos beneficios a empresas privadas y la municipalidad se ha olvidado
de ellos ejercer realmente esa función. Nosotros somos un movimiento de liberación de los pueblos que nuestro principio fundamental es administrar nosotros los recursos de la municipalidad. Y eso significa dejar de lado esas empresas privadas y, como digo, si es necesario trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, pues lo podemos hacer. Se pueden hacer turnos, podemos generar más plazas de empleo y de esa manera darle más trabajo a las personas, pero que sí que tengamos un servicio constante los 7 días de la semana, porque además nuestros ciudadanos están pagando por el ornato, están pagando sus impuestos y ellos necesitan un servicio 7 días a la semana. Podemos hacer turnos para que trabajen algunos sábados y domingos y descansen lunes y martes y así vayamos nosotros rotando a nuestro personal, pero sí es necesario tener una atención constante las 24 horas del día. Y luego lo que yo decía, el tema de la cultura y la educación, nosotros vamos a intervenir en el tema de la educación y por eso es que nosotros planteamos ir a las comunidades, educar a nuestros jóvenes, hacer educación comunitaria fundamentalmente. ¿Por qué educación comunitaria? Porque nos han metido en la cabeza una educación occidental que lo que busca es el individualismo, mi interés, lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, no. Nosotros vamos a retomar la educación comunitaria para que comprendamos que nosotros vivimos en comunidad y que lo que yo hago le afecta a alguien más o lo que un vecino hace me está afectando a mí. Entonces esa educación comunitaria desde niño nos va a permitir construir a ese ciudadano quetzalteco que comunitariamente vaya a habitar este territorio y que de alguna manera esté consciente de que cada vez que le hace algo, que tira basura en la esquina, que de alguna manera hace daño a un bien público, no solo se está dañando él, nos está dañando a todos. Y entonces si buscamos esa interrelación que existe y logramos llevarla a una práctica real, eso nos va a permitir tener mejores ciudadanos. Por eso es que nosotros vamos a ir a las escuelas, vamos a ir a los barrios, y es una función de la municipalidad, porque alguien dirá, no, la educación no es función de la municipalidad. Hay un espacio para la educación en la cual nosotros como municipalidad podemos pedir en las escuelas espacios para que nuestros educadores comunitarios vayan a las aulas de los jóvenes, de los niños y que empiecen a manejar esa nueva transición de una situación de educación occidental a una educación comunitaria. Por supuesto, desde los principios básicos de la cultura y la cosmovisión de nuestros pueblos y también desde los conceptos básicos desde la ciencia occidental, que lo que vamos a hacer es relacionar todos esos conocimientos y saberes, una discusión de saberes entre lo que sabe nuestra cosmovisión maya y lo que sabe el occidente, porque ambos saberes pueden ser importantes y no podemos rechazar uno del otro, pero sí estar conscientes que ambos saberes son importantes en el desarrollo de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Eso nos va a permitir también tener jóvenes que ya no estén dedicados exclusivamente al tema del alcoholismo, porque por ejemplo me decía alguien, mire, ¿qué va a hacer usted que el parque a veces se convierte en una cantina? Pero miren, señores, eso no es culpa de nuestros jóvenes, eso es culpa de la educación que han recibido. ¿Qué recibimos nosotros de información en las redes sociales, en la televisión? Que beber, que tomar licor, que salir a hacer relajo con los amigos es bueno. No, tenemos que cambiar esa cultura. Entonces, ahí es en donde entra nuestra función. Primero con educación, para que nuestros jóvenes estén ocupados más en otras acciones, porque también nosotros le vamos a entrar mucho al tema del deporte, escuelas abiertas, vamos a hacer centros multidisciplinarios en donde, por ejemplo, en el Valle de Palajunó, en Chiquilajá, va a haber un centro en donde va a haber salud, atención comunitaria a salud, medicina a través de farmacias de la municipalidad, va a haber deporte, va a haber artes, el tema de la música, el tema de la pintura, el tema de la poesía, y además de ahí, en ese centro va a haber seguridad ciudadana a través de una estación policial, y entonces estos centros se van a convertir, y la administración de la misma municipalidad, que va a ser una oficina municipal, para que los hermanos ya no tengan que venir hasta el Parque Central, sino allá hagan todos sus trámites. Entonces, un centro multidisciplinario le hemos llamado nosotros porque vamos a integrar a todas las disciplinas, los saberes, los conocimientos, la educación, la cultura, la salud ancestral a través de métodos ancestrales o otros métodos alternativos que hay para cuidar nuestra salud, que hay muchos métodos alternativos en los cuales podemos cuidar la salud. Y eso va a ser fundamental porque entonces vamos a tener a ciudadanos sanos, ciudadanos con una mente sana, que también es importante, ¿verdad? Porque a veces pensamos solo en la sanidad del cuerpo, pero desde la cosmovisión maya está la sanidad del cuerpo, de la mente y el espíritu, que es fundamental la sanidad de nuestro espíritu también. Toda esa parte nosotros la vamos a desarrollar con centros multidisciplinarios en las áreas rurales y por supuesto también acá en el área central de la ciudad de Quetzaltenango. Así es, licenciado, muchas gracias. En el tema ambiental también entra el tema de la minería. Recordemos que la minería tiene que dar un
supuestamente un 1% o 3%, si no estoy mal, a la Municipalidad de Quetzaltenango para mejoras también, y apoyar en las comunidades donde están instaladas, el cual da el caso que no todas las minerías, y casi ninguna ha dado ese 1% o 3%, y lo debe, y es una regalía que da risa, ¿verdad? Que sí, da pena realmente. Sí. Exactamente, y aparte de eso, las minerías nos hemos dado cuenta en el 2018 que se hizo una investigación, una o dos minerías son las que tienen un permiso y las demás trabajan con el mismo permiso. ¿Cómo van a tratar ustedes ese punto dentro de la agenda política? Bueno, primero nosotros hemos planteado dentro de los principios fundamentales del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, es el tema de la consulta comunitaria. ¿Qué significa esto? Es que en el caso del Valle de Palajunó, nosotros nos vamos a reunir con las autoridades ancestrales, con las alcaldías comunitarias y con todos los líderes que de alguna manera quieran intervenir en eso, para preguntarles, ¿ustedes quieren la minería en el Valle de Palajunó? ¿Ustedes en verdad quieren que haya minería? Bueno, si ellos dicen sí, bueno, entonces vamos a ver cómo están las negociaciones. Si ellos dicen no, entonces nosotros vamos a entrar a buscar la alternativa para cancelar esas concesiones mineras. ¿Por qué razón? Porque usted lo dice muy claramente, un 1% es algo que da risa. Yo sé casos como el caso de Perú, por ejemplo, Bolivia, en donde la concesión minera se da con una regalía del 50%. Imagínense, de un 1% en Guatemala a un 50%, pues en realidad son diferencias abismales, ¿verdad? Bueno, pero eso no solo es el problema, sino después de que extraen los minerales, tienen que hacer algunos proyectos que vengan a mitigar el daño que se ha ocasionado. En nuestro caso ni siquiera existe eso. Ni siquiera sabemos qué daño nos están ocasionando, ¿verdad? Pero eso es por una irresponsabilidad de nuestras autoridades. Pero recordemos también, esto es muy importante que lo sepa quienes nos están viendo, nos están escuchando, es que alguien que va de un partido de derecha, por ejemplo, el partido oficial, el actual presidente, uno de sus ejes de desarrollo económico es la minería. Entonces, no, hay que entrarle a las empresas mineras. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar si gana, por ejemplo, en Quetzaltenango un partido de derecha? Va a seguir con la minería porque esa es la filosofía de ellos, de que se extraiga lo más posible minerales o lo que sea de la tierra, destruyamos la tierra, pero con el objetivo de ¿qué? De que una o dos personas se hagan millonarias. No, el Movimiento de Liberación de los Pueblos sí tiene una filosofía fundamental de respeto a la tierra, de respeto a la madre tierra. Entonces nosotros sí vamos a trabajar fuertemente porque está dentro de los principios, porque está dentro de los estatutos de fundación del partido y porque es parte de nuestra responsabilidad de quienes estamos convencidos de que si no cuidamos esta tierra, ¿dónde vamos a vivir? Si no cuidamos nuestra Quetzaltenango, ¿dónde vamos a vivir y qué calidad de vida vamos a tener? Entonces nosotros sí vamos a revisar eso y fundamentalmente, si es necesario cancelar las concesiones mineras, las vamos a cancelar, si es nuestro territorio. Aquí no puede venirnos a mandar el Ministerio de Medio Ambiente, no puede venirnos a mandar el gobierno, no, la municipalidad es autónoma y el pueblo decide qué es lo que realmente desea. Entonces, si se van a cancelar, pues vamos a dejar esas concesiones y por supuesto que vamos a cobrar lo que no nos han pagado, que habría que revisar cómo está la situación pendiente de cuentas por cobrar en la municipalidad y todas las cuentas pendientes que yo sé que tienen muchas empresas, porque usted me mencionó el caso de las mineras, pero yo sé de muchas empresas que no han pagado sus impuestos o las tasas municipales que debiesen de estar pagando, pues las vamos a revisar y tal vez por eso es el miedo de que el Movimiento de Liberación de los Pueblos tome el poder, porque saben estos empresarios que nosotros íbamos a ir a pedir lo justo, no más allá de lo justo, sino lo justo, lo que tienen ellos que pagar. Y fundamentalmente cuando estén dañando nuestro ambiente, cuando haya un daño, pues si el pueblo dice esto ya no lo queremos, nosotros vamos a respetar la decisión del pueblo. Eso para nosotros es fundamental. Alguien me dijo, mire, pero es que esto de el convenio establece internacional que tiene que hacerse un padrón, que solo si vota el 50% más uno, eso se puede hacer. No, yo les digo a ellos todo esto. Nosotros no vamos a trabajar de esa manera. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente el caso del Valle de Palajunó. Ese caso ellos tienen el derecho de decidir cómo quieren vivir. La ciudad no tiene que intervenir en esa parte. Tiene que ser el Valle de Palajunó. Ese es el territorio al que nosotros vamos a escuchar cuando sean decisiones del territorio de Valle de Palajunó. Cuando sean decisiones del centro de la ciudad, vamos a escuchar a los habitantes del centro de la ciudad. Y cuando sean decisiones de Chiquilajá, por ejemplo, vamos a escuchar al pueblo de Chiquilajá. No podemos mezclar, porque alguien me decía, es que los de la ciudad van a votar en contra de eso. Es que los de la ciudad no tienen que votar cuando es un problema del Valle de Palajunó. Entonces nosotros sí vamos a dividir perfectamente los territorios y vamos a respetar la decisión de los territorios, lógicamente sin afectar
a la demás población. ¿Y qué implica esto? Análisis, discusión, reflexión, entendiendo que lo que nosotros hagamos afecta a otras personas o beneficia a otras personas. Nuestro trabajo tiene que ir en beneficiar siempre a los demás. Así es, licenciado, puede servirse de agüita, licenciado. Muchísimas gracias. Refrescar un poco la garganta. Muchas gracias. Usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. Hoy el invitado especial de hoy es el licenciado Percy Aguilar del MLP, del partido político MLP. Estamos dialogando hoy para poderles enseñar a las personas qué es lo que ellos traen en su agenda política, porque es necesario que también todos conozcamos. Recordemos que una hora a veces no es suficiente tiempo para poder dar a conocer todo, pero es algo que nosotros como medios de comunicación estamos transmitiendo. Somos miembros de la Asociación de Prensa Ciudadana y nuestro enfoque es también con derechos, defender derechos humanos. Sea en cualquier lugar, nosotros tenemos esa capacidad y pertenecemos a la red de defensores de derechos humanos en zonas de alta conflictividad, y por eso es que nosotros nos hemos enfocado más al tema de educación dentro del medio de comunicación y darle acompañamiento a las comunidades y defender sus derechos. Licenciado, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al tema también de infraestructura municipal. Recordemos que tenemos una infraestructura municipal ya colapsada. También toca un poco el medio ambiente, porque tocamos un poco de drenajes y tubos de agua que ya están obsoletos en el municipio de Quetzaltenango. Para no ir tan lejos, nos damos cuenta que el kiosco todo rajado, las columnas, tenemos la infraestructura completamente desastrosa en Quetzaltenango. Sin embargo, se han hecho algunas obras sobrevaloradas, porque hay que decirlo que no se debe hacer, y porque están sobrevaloradas esas obras, y hay que darle un seguimiento de auditoría social a estas obras. ¿Qué es lo que ha pasado? Licenciado, ¿cómo lo tiene usted plasmado en su agenda? Miren, algo que ayer precisamente me decía un joven, mire, yo escuché su proyecto y me parece fabuloso, pero ¿lo va a poder hacer? Era la pregunta del joven. Me imagino que es la pregunta de muchos de los ciudadanos de Quetzaltenango, porque muchos dicen, bueno, es que no hay recursos. Yo quiero decirles de que recursos hay. Recursos hay suficientes. En primer lugar, lo que usted mencionaba es cierto, don Jorge. Hay obras sobrevaloradas. Ayer se escuchaba una noticia en un medio de comunicación a nivel nacional que las lámparas que colocaron tienen un costo de 831 quetzales y la municipalidad pagó 2.700. Estamos hablando de que es el triple. Bueno, las estimaciones que hay es que del presupuesto entre el 20 y 30% se va en corrupción. Si estamos hablando de un presupuesto de 515 millones, significa que solo con el 20% que nosotros, porque nuestro principio fundamental es cero corrupción, nosotros vamos a tener 100 millones disponibles cada año. Imagínense las obras que se han venido haciendo y además de eso 100 millones para hacer más obras. ¿Qué quiere decir esto? Problemas serios tenemos, el tema de drenajes. Yo recuerdo, y porque recuerdo muy bien el tema trabajé y estuve muy cercano del Comité Cívico Xelhu. Recuerdo que el Comité Cívico Xelhu en su momento, quien estuvo de alcalde, Rigoberto Quemé, hizo 2 planes maestros. El primer plan maestro fue el de aguas, porque ya teníamos problemas de aguas en la mayoría de zonas. Ese plan maestro se echó a andar con una vida de 20 años. Ese ya se venció, si no estoy mal, el año pasado vencieron los 20 años. Sí, el 2018, los 20 años, imagínense, y no se hizo, porque en el 2010 tendríamos que haber empezado a diseñar nuestro plan maestro 2018-2040, por decir algo, pero no se hizo, no hubo la voluntad política para hacerlo. Bueno, eso no se hizo, nosotros vamos a hacerlo, nosotros vamos a generar planes maestros y vamos a recuperar los planes maestros que ya existen. Se ha invertido mucho dinero para proyectos, para cómo se soluciona el tema de drenajes por las inundaciones. Hace algunos años había un proyecto que se hizo, un estudio de prefactibilidad que se gastaron como 3-4 millones, que al final de cuentas nunca se hizo nada, y además era un proyecto que lo había hecho el CUNOC y ahí ya solo se copió y se pegó de toda esa corrupción que existe realmente a lo interno de la MUNI. Bueno, nosotros tenemos un planteamiento de drenajes en las posibilidades de que sea hacer drenajes abiertos. Si ustedes han visto, las ciudades más grandes a nivel internacional tienen drenajes abiertos que en época seca están totalmente secos, pero en época de lluvia se llenan y hasta a veces colapsan, porque a veces la naturaleza también sobrepasa los límites estimados, pero en la mayoría de casos funcionan bastante bien. Entonces vamos a ver drenajes abiertos. Hay que ver de alguna manera los zanjones naturales que habían en la ciudad. Yo recuerdo muy bien, solo por citar un ejemplo, ¿y por qué uno lo recuerda? Porque vivió como niño y jugó en esos zanjones, incluso el zanjón que estaba atrás de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que hoy es una calle, hasta una colonia hicieron ahí.
Ese era un zanjón en donde pasaba el agua y llegaba hasta acá al río Seco. Bueno, ¿qué pasó ahí? A alguien se le ocurrió taparlo, taponearlo, y cuando bien se hubiera podido quedar como un río abierto con jardines a los lados, algo bonito que pudiera usarse. Bueno, nosotros vamos a ver qué tipos de zanjones y en dónde podemos hacer esas recuperaciones, como el caso del río Seco. Vamos a buscar también nuestra planta de tratamiento de residuos en el tema del agua, para que el agua que traslademos a los ríos no vaya contaminada, porque no es justo que contaminemos y todo vaya a parar al mar contaminado o a los ríos vaya a contaminar. Y a pesar de que hay una ley, que Quetzaltenango no tiene su planta de tratamiento de aguas. Entonces nosotros vamos a trabajar fuertemente en eso. Y como decía, alguien mencionaba, mire, es que para solucionar el tema de drenajes y las inundaciones de Xela se requieren 1,000 millones de quetzales. Yo no lo creo. Pero pensemos en que alguien calculó eso y que el 20% es corrupción, se requieren 800 millones de quetzales. Pero si empezamos hoy, si este año gastamos 50, el otro año gastamos 50, en 10 años tenemos solucionado el problema. Pero ni siquiera queremos invertir 1 millón en el tema de drenajes. Entonces es cierto, es algo complejo, pero lo necesitamos porque eso es fundamental. Entonces son de esos proyectos a largo plazo que no se van a solucionar en un año, pero vamos a ir solucionando en las áreas o zonas de mayor conflictividad, como el tema de la zona 2, en donde cuando llueve fuerte se inunda, y eso tiene que ver con la minería también, el tema del agua, cómo baja acá del cerro Siete Orejas, cómo bajan esas aguas de La Esperanza, de San Mateo, o sea, toda esa agua que viene de allá, porque nosotros estamos en la parte baja de esa zona. Bueno, vamos a trabajar conjuntamente con ellos, con las alcaldías municipales de todo el contorno que esté acá, independientemente de qué partido esté, aunque por supuesto le pedimos a nuestros amigos que en todos los municipios borquen el volcancito, volcancito visto, márquenlo. Pero si no gana ahí el MLP, lógicamente nos vamos a sentar a platicar con ellos con un interés común, el interés de sus ciudadanos, una ciudad digna, y de nuestros ciudadanos, una ciudad digna. Lo que ellos hacen nos afecta, lo que nosotros hacemos les afectamos como vecinos, ¿verdad? Eso es fundamental para nosotros. Entonces, ese proyecto de drenajes le vamos a entrar, vamos a ir paso a paso, pero vamos a entrar, o vamos a pedir financiamiento a nivel internacional. Yo hace años que no veo que se hagan proyectos acá con financiamiento a nivel internacional. Podemos recurrir a países que quieren dar dinero, como el caso de Japón, si no estoy mal, fue el que financió el tema del agua, el Plan Maestro de Aguas, pero podemos recurrir a otros países, España, China, o sea, todos aquellos que quieran darle recursos a Quetzaltenango, vamos a tener los proyectos listos para echarlos a andar, y uno de los prioritarios es el tema de drenajes, el tema de agua. Para nosotros es fundamental. Hoy hay agua para Guatemala, según los expertos, que en el equipo tenemos expertos en el tema de recurso hídrico y recursos naturales. El dato es de que sí tenemos agua para los próximos años. La pregunta es, ¿cómo vamos a cuidar para tener agua siempre? ¿Cómo vamos a ir a cuidar nuestros afluentes y nacimientos de agua? ¿Cómo vamos a buscar esos espacios para que el agua que caiga de la lluvia se filtre al manto freático y tengamos suficiente agua? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, esos son de los proyectos que nosotros le tenemos que tener prioridad. Y por supuesto, lógicamente, este parque, usted decía, está rajado, creo que si no estoy mal, yo he entrado también ahí al Palacio Municipal, que es otra belleza arquitectónica, y las columnas están rajadas. O sea, si vamos al Teatro Municipal, las columnas, si vamos a la Casa de la Cultura, o sea, todo está descuidado. Bueno, vamos a implementar una forma de manera arquitectónica, yo sé que es caro, pero vamos a ir paso a paso para seguir cuidando lo que es nuestro maravilloso centro histórico y todos sus edificios, pero sí les vamos a dar de alguna manera el mantenimiento adecuado para que cada vez sea más a largo plazo. Miren, hay un proyecto que nosotros tenemos con el tema de las catacumbas, y ahí hablo del tema turístico. ¿Cuántos de nosotros de Quetzaltenango, hago la pregunta, y yo sé que muchos estarán interesados, no nos gustaría hacer un recorrido desde Limbo hasta el Parque Central? Bueno, ¿por qué no abrimos ahí un espacio histórico, turístico, cultural, que vengan nuestros hermanos de toda Guatemala a conocer esas catacumbas? Ahí están. Bueno, hay que habilitarlas, pues, ¿qué pasa? Bueno, no que el Ministerio de Cultura, que aquí no, por nada. Aquí Quetzaltenango, es propietario de sus bienes, y con el respeto que se merecen vamos a solicitar las autorizaciones para abrir esos espacios, y ahí vamos a generar recursos, generar empleo para todos, porque lógicamente si vienen 1,000 turistas, mucha gente se beneficia, pero si vienen 100,000 turistas, mucha más gente se beneficia. Pero necesitamos invertir en eso para habilitar esos espacios, que estén abiertos y tengamos guías turísticos que nos puedan indicar cómo trasladar, qué hubo ahí, la historia de todo eso.
Hay, por ejemplo, algunos hermanos de acá de Quetzaltenango que nos dicen que abajo de este parque central estuvo y hay vestigios del reino quiché que gobernaba en aquel momento, que fue destruido por los españoles, porque nosotros los quichés éramos un centro de conocimiento, o sea, de mucho conocimiento realmente científico en aquellos años, con muchos avances científicos, y a los españoles no les convenía, entonces destruyeron todo, pero hay que ir a ver qué está ahí, y si no, pues vamos a rescatar de manera visual todos esos saberes y esos conocimientos científicos que tienen nuestro pueblo maya. Yo, por ejemplo, veía una noticia a nivel internacional hace algunos días que decía que los mayas ya no existían y que se habían ido, y yo respondí ahí a nivel internacional: los mayas aquí estamos, no nos hemos ido, pues, o sea, aquí estamos, que hemos evolucionado, que nos han perseguido, nos han asesinado y han matado y han tratado de eliminar nuestros saberes. Eso sí es cierto, nuestros hermanos y especialmente las mujeres son las que han permanecido con todo ese conocimiento ancestral y nos lo han ido trasladando, pero aquí estamos. Bueno, mostrémoslo, que aquí Quetzaltenango puede ser, además de un centro de la cultura occidental, por la parte que corresponda, también el centro fundamental de la cultura maya quiché, esa cultura tan maravillosa, para que nosotros podamos llamar la atención a nivel internacional con diferentes estudios. Nosotros pensamos hacer, por ejemplo, congresos culturales, dar a conocer el Popol Vuh y todo el conocimiento ancestral, y que vengan de otros países a estudiar a Quetzaltenango, porque aquí están nuestros verdaderos científicos mayas, que vengan a estudiar con ellos. Yo conozco a varios científicos mayas de aquí de Quetzaltenango que tienen un conocimiento maravilloso y que mucha gente de todo el mundo quisiera venirlos a escuchar, que ellos puedan dar cursos y que puedan de alguna manera enseñar, recuperar todas esas enseñanzas ancestrales que tenemos. Pero en realidad hay mucho que hacer, y perdonen que me salga a veces del tema, pero no hay nada que se pueda trabajar de manera individual. Si vamos a trabajar drenajes, vamos a trabajar el tema de infraestructura, pero también el tema cultural. Si vamos a trabajar recuperación del centro histórico, vamos a trabajar infraestructura, pero también el tema cultural y educativo. Por ejemplo, no sé si los vecinos de Quetzaltenango saben que este parque central, si nosotros damos un recorrido desde él, hay un recorrido de mucho conocimiento de quienes lo construyeron. Cada una de las columnas que están en este templete que hoy nos alberga tiene una razón de ser, de saberes, de los saberes mayas, y que afortunadamente quienes lo diseñaron, ¿verdad?, lo dejaron establecido. Por ejemplo, la cruz maya, no la cruz católica ni la cruz cristiana, sino nuestra cruz maya, está en varios espacios de acá del Parque Central. ¿Pero qué significa la cruz maya en realidad? ¿Lo sabemos? Esa es la pregunta. Bueno, pues aprendámoslo, porque es nuestro, es de Quetzaltenango, y a eso es a lo que nosotros le estamos apuntando fuertemente como Movimiento de Liberación de los Pueblos. Es una transformación real de nuestra sociedad. Porque muchos dicen, no, es que la transformación del Estado es imposible. No es imposible. La transformación inicia desde que nosotros empezamos a conocer, a estudiar, a reaprender y de alguna manera desaprender lo malo que nos han enseñado, como esas historias de que Tecumán le pegó al caballo de Pedro Alvarado. Eso no es cierto, pues. Eso es mentira, señores, no fue así. La historia no es esa. Por eso tenemos que desaprender y volver al conocimiento real, que nos lo digan nuestros científicos mayas. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, para que podamos nosotros como mayas quichés de acá de Quetzaltenango y todas las culturas que cohabitamos acá en Quetzaltenango, podamos conocer la verdadera historia de este territorio. Muchas gracias, licenciado, es bastante amplio su conocimiento. Usted, el tiempo es de usted, no importa que se adelante o que se atrase, el tiempo es suyo. Gracias. El tiempo, nosotros saludamos a los candidatos para que ellos puedan expresarse a la población. Había algunas personas la vez pasada que nos decían, ¿por qué no atacamos al candidato? No se trata de atacar al candidato, se trata de que ellos vengan a dar a conocer qué es lo que ellos llevan para la población de Quetzaltenango, y que la misma gente vaya sacando sus conclusiones, las mismas personas vayan sacando sus conclusiones de por quién votar, ¿verdad? Porque nosotros no estamos con esto, no estamos diciendo que voten por tal y tal fulano, no. Estamos dándoles a conocer para que ellos ahora sí analicen por qué persona van a votar. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros en Dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones de 2023, y vamos a pasar a un tema muy especial también, que es como el mercado y ventas informales. Recordemos que en los mercados también hay mucha problemática en las ventas informales, que es el 80% que ellos aportan a la economía del municipio. Están en pésimas condiciones, vemos las personas tiradas allá en la terminal, aquí en la Democracia,
llueve lodo y las pobres personas están ahí tiradas porque no tienen cómo tener una mejor calidad de vida, y creo que dentro de su partido, usted lo ha mencionado, que se vela por el bien común. Correcto, miren, en realidad el tema de la economía informal es un tema importante para nuestra ciudad, para todo el país inclusive, porque según los estudios, como usted lo mencionaba, don Jorge, 8 de cada 10 puestos laborales los genera la economía informal. El autoempleo, por ejemplo, ¿verdad? Y esto habría que tenerlo bien claro, y nosotros como Movimiento de Liberación de los Pueblos tenemos claro, sabemos qué es lo que aporta cada uno de estos trabajadores, empresarios, pequeños empresarios de la economía informal. Inclusive aportan más empleo que las grandes empresas, como las empresas de los monocultivos de palma africana, los ingenios. La economía informal aporta más empleo que ellos, inclusive empleo de mejores condiciones. Nosotros lo que proponemos es la construcción de mercados, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el Mercado de la Democracia hay un espacio que pertenecía antes a los señores del Cepelín, que ellos lo cedieron a la municipalidad. Ahí se puede hacer un buen mercado para toda la economía informal. Y miren, yo creo que también nosotros los ciudadanos necesitamos educarnos, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos de cultura, educación e inversión. ¿Por qué? Porque para muchos de nosotros los ciudadanos, a veces por el tema de que ni siquiera hay parqueos, nos detenemos a comprar a la orilla de la calle. Entonces la gente se ve en la necesidad de que aunque tenga un puesto adentro, tenga que salir a la calle a vender. Bueno, nosotros vamos a cambiar eso porque la idea nuestra es hacer parqueos. Y ahí tenemos varios proyectos. Por ejemplo, puede ser parqueos en la parte alta del mismo Mercado de la Democracia. Ahí podemos hacer un parqueo para que las personas suban su vehículo ahí y al bajar tengan que comprar, porque tienen que pasar por el mercado para poder comprar. Esa es una alternativa. La democracia. En el Mercado de la Democracia. En el mercado, en la parte de arriba, construir un parqueo. En el Mercado de la Terminal proponemos nosotros, aunque hay que hacer un estudio de viabilidad, pero hay dos propuestas muy concretas. Una, enviar la terminal a otro sector, ¿verdad? Para que no tengamos el problema de los buses, la entrada por todos lados, especialmente ahora que están construyendo en la 29 Avenida, los buses ingresan por todos lados de la ciudad. Entonces buscar una terminal específica para quienes vienen de allá de la parte de occidente, quienes vienen del sur y quienes vienen del oriente. Pues para eso plantearíamos nosotros 3 terminales separadas. Y ahí mismo en el mercado, la terminal, nosotros proponemos la construcción en toda la parte del segundo nivel, nuevamente un parqueo, y el tercer nivel va a estar cubierto con paneles solares, porque nos dicen, ¿y dónde va a colocar los paneles solares? Bueno, en toda la parte del tercer nivel del mercado, la terminal, se van a colocar paneles solares para que se genere ahí la energía, que de acuerdo a nuestras estimaciones, ahí solo con esa parte de paneles solares se genera energía que va a cubrir toda la parte de la zona 3 y la zona 9 de aquel sector. Y entonces ahí vamos a tener nosotros un parqueo específico para que la gente tenga que entrar al parqueo y posteriormente baje. Y en la parte de abajo, lugares adecuados, higiénicos, cómodos, con sanitarios, muy limpio, muy aseado, para que las personas prefieran ir ahí al mercado con mucha seguridad fundamentalmente, y su preferencia sea, dice, que al mismo nivel comparativo que ir a un centro comercial. O sea, ¿qué voy? Voy al mercado, hay seguridad, hay higiene, hay comodidad, hay parqueo. Bueno, me voy al mercado. O quiero ir a un centro comercial, bueno, él lo decide, ¿verdad? Pero que tengamos las mismas condiciones competitivas con las grandes empresas para que nuestros vendedores tengan esos espacios y ahí se puedan desarrollar. Entonces nosotros sí planteamos construcción, invertir mucho dinero en infraestructura. Y vuelvo y otra vez le dicen, ¿y de dónde salen los dineros? El dinero va a salir de lo que ahorita se está perdiendo en corrupción, ¿verdad? Por ejemplo, el edificio que nosotros planteamos ahí en el mercado más o menos tiene un costo de 60 millones de quetzales, lo cual lo obtendríamos en un año cero corrupción, ¿verdad? Y así vamos a ir nosotros consiguiendo los recursos para ir construyendo en cada uno de los espacios. Hay que ver otro mercado. Nosotros estamos planteando la posibilidad de un mercado en la zona 10, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo que no se construye un mercado. Tenemos el último que a mí me gusta mucho, por ejemplo, el mercado de Trigales. Pero ¿cuándo se hizo el mercado de Trigales? En la época de Rigoberto Quemé. O sea, estamos hablando de los años 90. Todo el año 2000 no ha habido un mercado y la población sigue creciendo y sigue creciendo. No, es necesario hacer otro mercado y por eso nosotros planteamos para descentralizar más esos espacios, otros mercados en condiciones muy agradables, que el mercado sea, porque miren, desde nuestra cosmovisión maya, ir al mercado es una aventura, es conocer, es ver otras formas de vida,
es aprender. O sea, por favor, ciudadanos de Quetzaltenango, no nos olvidemos que en el mercado aprendemos. Y por eso pregúntenle a los turistas que vienen a Guatemala, que muchas veces son eminencias a nivel académico, ¿qué es lo que quieren conocer? El mercado. Y no crean que es porque de alguna manera lo ven así como algo malo, no. Ellos saben que ahí en el mercado se concentra la cultura de nuestros países. Entonces, igual yo voy a otros países, quiero ir al mercado, porque ahí estoy viendo la cultura viva del país. Entonces, nuestros turistas también quieren ir a los mercados. ¿Qué tal si les mostramos un mercado digno, un mercado distinto? Que miren, también hay que preguntarle a los señores del mercado cómo quieren su mercado. Porque algunos dicen, yo un mercado como el que hay en Europa. No. Un mercado como nuestra cosmovisión maya requiere, hay que platicar con ellos. En ese tema también la democracia está olvidada. Miren, el Parque Benito Juárez está... Yo estudié en el Colegio San Juan Bosco y ahí me quedaba jugando con los amigos cuando salíamos, porque en aquel tiempo era doble la jornada, salíamos a las 4 de la tarde, de 4 a 5 ahí jugábamos. Lugar maravilloso, la fuente tenía peces, ahí estaban los pececitos y uno los miraba, una maravilla del Parque Benito Juárez. Hay que rescatar el Parque Benito. Nosotros planteamos el rescate de ese Parque Benito Juárez. Por supuesto, los vendedores que están alrededor habría que ver dónde los reubicamos, pero tiene que ser un lugar seguro, un lugar ameno, higiénico, en donde nuestras familias vayan a disfrutar de un momento, ¿verdad? Un momento familiar. Entonces vamos a rescatar el Parque Benito Juárez, y existe también la posibilidad, si nosotros no hacemos el parqueo, digamos, en el segundo nivel del Mercado de la Democracia, hacer un parqueo subterráneo en el Parque Benito Juárez, y ahí podemos usar ejemplos como el que tiene el centro comercial que está ahí a 2 cuadras, ¿verdad? Parqueo de 3 niveles abajo en el Parque Benito Juárez. ¿Para qué? Para que todos los vehículos se estacionen en un lugar seguro y cómodo, y eso le permita también tener a los vendedores más afluencia de compradores, ¿verdad? O sea, invertir para ellos, porque usted lo dijo, nuestro principio fundamental es el bien común, sí, eso es fundamental, lo que favorezca a las mayorías, aunque en un momento determinado vayamos a afectar a 1 a 2 personas. Muchas gracias, licenciado. Vamos a pasar a otro tema, sí. Es el tema del transporte urbano. También vemos el colapsado el transporte urbano con tarifas grandes, muy caras, y no benefician a la población. En lugar de eso, mucha población se queja del mal trato de los pilotos hacia los usuarios. ¿Cómo tiene usted programado en su agenda, licenciado, este tema del transporte urbano? Bueno, en primer lugar, el tema del transporte urbano es un tema que es un problema que venimos sufriendo los quetzaltecos desde los años, desde inicios de este siglo, el año 2000. Yo recuerdo aquel transporte urbano ordenado de los años 80, en donde inclusive le daban a uno un ticket y se pagaban impuestos. Yo ahora me pregunto, ¿pagan impuestos los señores de los buses? Y le pregunto a la administración tributaria, a la SAT, bueno, ¿y qué está haciendo usted, administración tributaria, para controlar eso? Número 1. Número 2, la municipalidad de Quetzaltenango no tiene reglamento de transporte. El reglamento de transporte ya, si no estoy mal, data de los años 80, y no hay un nuevo reglamento de transporte. Nosotros ya tenemos el modelo de reglamento de transporte que se requiere para implementar ese reglamento, lo cual significa que en los primeros meses vamos a ordenar puntualmente el tema del transporte. Número 2, los buses, los microbuses no son los adecuados para nuestra población. Yo me he subido a los microbuses más que todo para experimentar lo que experimenta un ciudadano de Quetzaltenango, y señores, es una cosa de vergüenza. Pues, o sea, ahí prácticamente le dice a uno, amontónese, agáchese, bájese, siéntese, párese, y ahí viene uno en cuestión de 15, 20 minutos sufriendo de todo, ¿verdad? Yo luego hago la pregunta, y nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras esposas, cuando se suben a un bus, reciben un trato indigno realmente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ordenar primero, vamos a reglamentar que cada bus que esté funcionando esté debidamente autorizado, número 1. Número 2, estamos pensando en la empresa de transporte municipal. Esa es uno de los proyectos que tenemos. O bien, de alguna manera, coordinar bien con la Asociación de Transportistas para que ellos asuman su verdadero papel, ¿verdad? ¿Y cuál es el verdadero papel de una asociación de transportistas? Servicio. Servicio, buen servicio. Por supuesto que está la parte económica, pero si damos un buen servicio, ya la parte económica viene posteriormente por añadidura. Luego nosotros planteamos en el proyecto de la Quetzaltenango del año 2050 el tema de la construcción de un metro. Miren, si uno va, por ejemplo, a la Ciudad de México, dice uno, aquí hay 20 millones de habitantes,
y no se hacen las atrancazones que se hacen acá en Guatemala. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Que hay un metro, y el metro es el que cubre la mayor cantidad de necesidades. Entonces nosotros planteamos la construcción de un metro, por supuesto, en ese proyecto que tenemos de la Quetzaltenango 2050, que pueda salir desde allá de San Juan Ostuncalco hasta acá a Cuatro Caminos, y ahí poder tener los ramales para cada una de las ciudades, lo cual nos llevaría ramales a diferentes lugares de acá de la ciudad. Entonces usted se pueda subir en el metro, por ejemplo, allá en Trigales, y en cuestión de un minuto esté acá en una estación cerca del Parque Central. Eso eliminaría bastante el tema del transporte, tráfico y todo. Por supuesto que van a haber buses, porque a la terminal que va a llegar, pues va a tener que tomar su microbús para poder trasladarse, pero ya va a ser espacios más pequeños y más controlados. Eso es fundamental para nosotros. Entonces sí planteamos, ¿por qué ahorita? Porque el año 2050 se ve así como, faltan 26 años. Pero los 16 años pasan rápido. 16 años están a la vuelta. Y por eso hay que empezar a invertir, porque no es un proyecto de 100 millones, no es un proyecto de 200 millones, es un proyecto de muchos millones. Pero tenemos la experiencia de México, tenemos la experiencia de Bolivia, por ejemplo, que nos pueden ayudar mucho. Ellos están construyendo sus propios trenes, ellos están construyendo sus propios metros, entonces sus propias líneas de metro. Entonces sí tenemos aquí cercano a quien nos pueda apoyar, y es cuestión de ir a buscar el apoyo. O sea, el problema, digamos, del alcalde es que se concentra a estar ahí en su oficina y a resolver problemas domésticos. No, para eso están sus asesores, para eso están los síndicos, para eso están los concejales. No, y para eso están los gerentes. No, el alcalde tiene que estar pensando el otro año qué proyectos van a haber, en 5 años qué proyectos debiesen haber. Y alguien diría, sí, pero el alcalde dura 4 años, sí, pero nosotros estamos pensando en un proyecto a través de políticas públicas que sean políticas públicas a largo plazo, porque una política pública es a largo plazo y quien venga la tiene que respetar. Entonces, si generamos una política pública para el tema de transporte, una política pública para el tema de drenajes, una política pública para el tema de basura, quien venga a administrar el municipio, pues ya tiene la política, ya tiene la herramienta, y a él le tocará pensar en el año 2055. Y el que venga siguiente le tocará pensar en el año 2060. Y así nos vamos llevando 20 años de diferencia. ¿Para qué? Para que vayamos antes, que nos anticipemos a los problemas en esa Quetzaltenango que nosotros queremos. Así es, licenciado, muchas gracias. Usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023, y este punto es muy especial porque tiene que ver con la participación ciudadana, con lo que es COCODES, COMUDE, con lo que es alcaldías indígenas, con lo que es alcaldías comunitarias en los diferentes lugares, porque vamos a tratar un punto especial que aquejó mucho Quetzaltenango el año pasado, fue el tema del Plan de Ordenamiento Territorial POT. Recordemos que el año pasado hubo mucha contaminación de la basura porque los hermanos del Valle Palajunó hicieron una manifestación pacífica en la puerta del Valle para que se les escucharan las necesidades de poder derogar el POT o poder hacer modificaciones a algunos artículos que usted como abogado lo sabe, que viene a lastimar duramente también en la propiedad privada con las grandes multas. ¿Usted cómo lo está planteando entonces, licenciado, en su agenda política el tema del POT, ya que nos hemos visto afectados en diferentes lugares? Gracias, muy amable. Bueno, Jorge, sí, no soy abogado, soy contador público, auditor, y sí tengo el doctorado en Derecho Tributario por la especialidad de los impuestos que nosotros manejamos, pero sí conozco bastante bien la problemática del Plan de Ordenamiento Territorial. Yo lo he dicho en los medios de comunicación, yo no voy a cambiar mi opinión. Yo en aquel momento, cuando el Valle estuvo en ese conflicto, yo estuve en varias reuniones y yo siempre planteé que se debía suspender el POT. Los abogados de la MUNI decían que eso ya no se podía porque era una ley. Es mentira. El POT se estableció a través de un acuerdo del Consejo Municipal, y si el Consejo Municipal lo estableció, el Consejo Municipal lo puede derogar. Número uno. Entonces, yo sí voy a trabajar para que ese plan de ordenamiento territorial se suspenda definitivamente y entremos a un diálogo. Usted lo dijo claramente, con los COCODES, con todos, porque el diálogo que hubo con los COCODES fue con los que eran afines al alcalde. No. Nosotros es una municipalidad de puertas abiertas con todos los sectores. Vamos a llamar a todos los involucrados y por supuesto el Valle de Palajunó es importante para que nos sentemos a la mesa. Los empresarios, las cámaras empresariales y todos son importantes que se sienten en la mesa. El sector educativo es importante, el sector salud es importante. O sea, todos nos tenemos que involucrar en establecer este plan de ordenamiento territorial. Porque ¿en qué no estoy yo de acuerdo, don Jorge? Mire, pagar licencia para construcción, pero ¿por qué tengo que pagar yo? A mí me ha costado, a los que nos ha costado comprar un terreno, luego pensar en construir,
luego le tenemos que pagar a la MUNI porque voy a construir, perdón, ¿qué pasó? O sea, está bien que yo tenga que pedir el permiso, esa es una cosa, pero ¿por qué tengo que pedir el permiso? Porque tengo que respetar ciertas normas. Pero no, aquí la situación es pague. O sea, es como que la municipalidad se ha convertido en un negocio. Eso no puede ser. Eso no puede ser y nosotros vamos a revisar esas cuotas que se están pagando, número uno. Número dos, la burocracia. Muchos hermanos quetzaltecos construyen y dicen, yo voy a construir, y ahí cuando venga el de la MUNI a ver que no tengo la licencia, pues le voy a cobrar una multa, y ahí se arreglan entre ellos, le da un dinerito y todo queda ya establecido. No, eso no puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy burocrático el proceso. Y ahí nosotros planteamos la construcción a manera tecnológica de la agencia virtual municipal. ¿Qué significa? Que en la agencia municipal virtual, la persona que está por construir ingresa su solicitud de la licencia de construcción, ahí va a quedar establecido qué día la ingresa, a qué hora la ingresa. Y vamos a trabajar con una agencia virtual 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces ahí va a quedar establecido el día que entra el expediente, a qué oficina se va a llevar, van a haber personas encargadas de darle seguimiento a todos los expedientes, y eso va a facilitar el trabajo para que usted en 8 días tenga una licencia, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos, ¿verdad? Los planos y todo con arquitecto e ingeniero. Entonces, acá, en esa parte, nosotros el plan de ordenamiento territorial sí lo vamos a suspender. Y luego vamos a entrar a un diálogo con cada una de las comunidades, con el Valle de Palacunó, con los Cocodes, con todo el mundo, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, digamos, y esas son de las preguntas que nosotros nos hacemos. Yo me pregunto, por ejemplo, ese hermoso edificio que antes era del Banco Occidente, ahora el Banco Industrial, ¿cuánto está pagando de impuestos? Yo me hago esa pregunta, ¿verdad? Entonces, no, pero nosotros queremos irle a cobrar una multa a un hermano campesino allá al Valle de Palacunó de 10,000, 20,000 quetzales, cuando acá estas grandes empresas no están pagando impuestos. Señores, eso no es justo. Primero pongámonos todos al día, paguemos el impuesto que nos corresponde, y ya después veamos cómo vamos trasladándole a cada quien. Entonces yo más veo, y digo yo, perdón, a veces que individualizo eso, sino nosotros como Movimiento para la Liberación de los Pueblos vemos que lo importante aquí es la equidad, ser equitativos, que si alguien va a pagar por una cosa, que el que tiene más, como estas grandes empresas que menciono, paguen más, y cada quien pague según lo que le corresponda. Pero si nadie va a pagar, entonces que nadie pague, porque por ahí hay alguna información de que hay grandes empresas que no pagan IUCI. Bueno, entonces ¿por qué le están cobrando al pequeño? Si nadie va a pagar, pues no paguemos nadie, pero que paguen los que tienen, y al que no tiene, pues no le vamos a cobrar, ¿va? Entonces nosotros vamos a manejar eso muy equitativamente. Cuando hablamos de la agencia virtual, eso ya es posible, eso no es costoso, la tecnología está a la mano, y hay muchos ejemplos, y le digo a los vecinos quetzaltecos, porque a veces dicen, que ahora eso es muy difícil, pero ¿cómo es que un banco funciona con una app en donde se manejan millones de quetzales? O sea, ¿por qué un banco sí funciona con una app y una municipalidad no va a funcionar con una app? O sea, no puede ser, pues, o sea, y un banco tiene 10,000 empleados, la MUNI tiene 1,000. Señores, por supuesto que puede funcionar una agencia virtual en la municipalidad. Lo que necesitamos es una visión, conocimiento, y para eso sí, el Movimiento de Liberación de los Pueblos acá en Quetzaltenango tiene un equipo extraordinario de trabajo, todas las disciplinas incorporadas, tenemos el personal, tenemos a quienes nos van a apoyar para hacer esto y para hacer otros proyectos que quizás ahorita no los vemos como necesarios, pero en 2 años los vamos a ver necesarios. Sí tenemos el equipo de trabajo para entrarle a la municipalidad de Quetzaltenango y transformar el municipio de Quetzaltenango en todos los aspectos. Así es, licenciado. Entonces, así brevemente también le vamos a pedir que nos explique un poco el tema de la electrificación en Quetzaltenango. Recordemos que tenemos una deuda de más de 1.300, 1.500 millones de quetzales, y no se ha visto una voluntad política de querer resolver este sistema. Aparte de eso, usted lo acaba de decir, con las lámparas sobrevaloradas, ustedes hicieron una investigación también donde este consejo solo 30-35 minutos trabaja por horas y gana una gran cantidad de dinero. ¿Nos podría explicar así brevemente, licenciado, sí, para la población de Quetzaltenango? Gracias, muy amable. Miren, nosotros, el planteamiento nuestro con personal muy capacitado, con información muy certera que tenemos, histórica y reciente de la empresa eléctrica municipal, planteamos una reestructura total de la empresa eléctrica municipal, porque todos los vecinos se quejan de que la energía eléctrica se cae a cada rato porque no se llega a la capacidad, porque los transformadores ya están algunos en mal estado, ya están obsoletos, ya cumplieron su tiempo de vida.
Nos vamos a invertir en reformar toda la estructura eléctrica, pero también en reformar a lo interno de la empresa eléctrica municipal. Y por eso estamos planteando nosotros el tema de la energía solar, para ya no comprarle la energía al INDE y llegar a un momento de independencia. Por supuesto que esto nos va a llevar un tiempo, ¿verdad? Porque así como le planteaba el proyecto en el mercado, la terminal de paneles solares, tenemos el proyecto allá en donde está Tribunales, en donde están las oficinas de la empresa eléctrica. Todo ese parqueo lo vamos a cubrir con paneles solares y ahí se va a generar la energía eléctrica de la zona 6. Acá en el centro comercial, en la parte de arriba, vamos a poner paneles solares y ahí vamos a generar la energía eléctrica que se requiere para el parque central. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a estar generando nuestra energía eléctrica y vamos a disminuir la compra y los costos que eso requiere. Pero por otro lado está el tema de la deuda. Hay mucha información, no sabemos, algunos dicen no, son 400 millones, no, son 1.300. Vean, en primer lugar hay que establecer cuál es el monto real de la deuda, defendiendo los intereses del municipio de Quetzaltenango a muerte. Porque aquí lo que está pasando es que el INDE y las empresas internacionales que tienen ahorita en propiedad la distribución de la energía eléctrica quieren apropiarse de la empresa eléctrica. Esa es la realidad y tenemos que ver el fondo del problema. El fondo del problema es que nos quieren quitar a la empresa eléctrica y nosotros vamos a defender la empresa eléctrica con todos los recursos que sean posibles para que siga siendo de Quetzaltenango. Luego, por eso es que nosotros le pedimos como Movimiento para la Liberación de los Pueblos que voten por nuestros diputados, porque necesitamos tener aliados en el Congreso. El problema es que cuando llega el alcalde, no tiene ni un diputado allá que le ayude en el Congreso, y esto es trabajo de equipo. Entonces, para nosotros es importantísimo, por ejemplo, que nuestros diputados de Quetzaltenango sean del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, porque a través de ellos sí se puede hacer presión con el INDE, sí se puede hacer presión con el gobierno. Y si tenemos una buena cantidad de diputados en el Congreso de todo el país, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, señores, podemos cambiar este país. Entonces, rescatemos el Congreso votando por nuestros diputados, ya estableciendo cuál es la deuda real, porque eso es lo que todavía existe dudas, pues lógicamente se puede empezar a abonar, o bien solicitar una exoneración del pago, porque ¿cómo así de que el Estado le debe al Estado? ¿Ah? Y eso, de alguna manera, si vamos al tema tributario, no puede suceder. O sea, no puede haber una deuda de una institución estatal a otra institución estatal. Ahí se condona la deuda. El tema de condonación de deuda es eso, cuando existen deudas en dos instituciones estatales. El INDE es del Estado de Guatemala, la Municipalidad de Quetzaltenango es del Estado de Guatemala. Entonces, ¿por qué no condonamos la deuda? Y ahí lo que necesitamos es llegar al INDE con esas propuestas y tener el apoyo en el Congreso para que nosotros podamos lograr condonar la deuda. Entonces, con eso la intención primera es condonar la deuda a través de lo que la misma ley establece, ¿verdad? Que el Estado no le puede deber al Estado y la municipalidad sigue siendo parte del Estado. Y lo otro es, si no se puede por esa línea, porque por supuesto que a veces, no a veces, sino nuestro sistema de justicia está cooptado, ¿verdad? Y ese sistema de justicia a veces no favorece las causas justas como son las del pueblo. Entonces, pues vamos a ir al tema de presión a través de los diputados que nos representen en el Congreso de la República. Así es, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros en Dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. Y usted lo ha dicho, hay una deuda, los ciudadanos pagamos nuestro recibo de luz, pero aquí no se ha pagado, no se ha abonado, es falta de voluntad política. Licenciado, para ir cerrando nuestra transmisión en directo, en vivo, en la plataforma de Poder de la Palabra, como también en la repetidora periódico El Día GT y la página de la Asociación de Prensa Ciudadana Nacional e Internacional. También quiero comentarle que este video, después de esto, se descarga y se sube a Producciones Gómez en YouTube. Tenemos canal de YouTube, entonces lo subimos. Queremos pedirle entonces en este momento para que usted se dirija a la población de Quetzaltenango y que les diga por qué es que se debe de votar por el licenciado Percy Aguilar del MLP, cuáles son sus propuestas, que haga el llamado a la población para que usted mismo sea quien vaya a pedir el voto a la población. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, población de Quetzaltenango, yo quiero pedirles el voto para el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Primero, ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos un proyecto de transformación de la nación, una recuperación del Estado, y esto significa que va a ser el poder del pueblo y va a ser el pueblo el que va a gobernar. Número 2. Número 3, nuestro Movimiento para la Liberación de los Pueblos tiene principios fundamentales. Un principio es la austeridad, cuando usted decía el tema de las dietas. Nuestro principio de austeridad, ¿a qué nos obliga a nosotros? Que el alcalde, en todos los municipios a donde llegue un alcalde del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, tiene que disminuirse su sueldo, un sueldo justo.
No es posible que el alcalde de Quetzaltenango gane más que el presidente de la República de México. Señores, por Dios, ¿qué está pasando ahí? Nosotros vamos a reducir, ahorita el alcalde con todos los beneficios que recibe, más o menos está recibiendo 107,000 quetzales. Nosotros vamos a bajar más o menos entre un 60 a un 65% mi salario, que es lo que a mí me corresponde como alcalde. En el tema del Consejo Municipal, no es posible que se reúnan 10 veces a la semana, 25 minutos cada reunión. Nosotros vamos a proponer 3 reuniones a la semana. Puede mantenerse el mismo costo de dietas, que son más o menos 999 quetzales por cada reunión. Pero en este momento son 10, quiere decir que un concejal recibe 10,000 quetzales. Nosotros lo bajamos a 3 y con eso disminuimos el 70% del costo de dietas. Ahí está nuestro principio de autoridad. El otro principio fundamental es cero corrupción. No tiene que haber corrupción. Y miren, alguien me dirá, pero fíjese que ahí tiene corrupción el empleado que recibe una notita. Sí, ahí tenemos que ir despacio. Pero lo que nosotros sí le proponemos es que, y ese es nuestro compromiso, es que yo como alcalde, cero corrupción. Los concejales nuestros del MLP, cero corrupción. Los síndicos nuestros, cero corrupción. Y después vamos a ir atacando, pero primero con el ejemplo. Si el alcalde no es corrupto, los empleados empiezan a decir, bueno, ¿yo por qué estoy haciendo corrupción si mi alcalde no es corrupto? Pero en este caso el alcalde es corrupto, pues lógicamente todos los empleados van a ser corruptos. Cuando vean que el alcalde no es corrupto, ellos van a ir cambiando y si no, pues nosotros vamos con las investigaciones pertinentes, porque nosotros sí vamos a implementar la auditoría interna muy puntual. Recuerden, a todos les recuerdo, yo soy contador público auditor. Hemos hecho auditoría social, conocemos el Estado, conocemos la empresa privada, conocemos los controles, conocemos las normas de control y de auditoría. Entonces nosotros sí vamos a auditar y en las instituciones y oficinas de la municipalidad que esté habiendo corrupción, pues lógicamente vamos a hacer las denuncias correspondientes, porque el otro principio es cero corrupción. Luego el principio es administración de obras. Nosotros vamos a administrar nuestras propias obras. ¿Qué significa? Que ya no le vamos a dar a las empresas constructoras. Y por eso es que no tenemos dinero para financiar nuestra campaña, pero preferimos no tener dinero para financiar nuestra campaña porque no nos vamos a comprometer con nadie. Con nosotros vamos a administrar, a construir nosotros nuestras obras. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener seguridad de la calidad de los materiales, la calidad de la obra y la ciudadanía va a fiscalizar esa obra. Vamos a hacer una alcaldía de puertas abiertas, comunicación directa con las comunidades. Las reuniones del consejo proponemos que se hagan por medios virtuales, como estamos haciendo esta entrevista. Eso no es caro. Transmisión virtual de todas las reuniones del consejo para que el pueblo de Quetzaltenango vea qué estamos haciendo. Número 1, puertas abiertas con todas las comunidades podrán llegar a la oficina del alcalde y se les va a atender como tiene que ser, lo cual significa una transparencia, sin audiencia, ¿verdad? Porque eso es fundamental. Por supuesto que lógicamente cuando estemos en algunas actividades fuera o otras actividades eso es difícil, pero sí vamos a establecer días específicos para que pueda llegar el pueblo de Quetzaltenango a discutir con el alcalde. Problemas mínimos, problemas grandes, de todo hay, para cada uno de nosotros todo es importante. Entonces, por favor, este 25 de junio, voten por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que es el único proyecto a largo plazo de transformación del Estado. Si queremos cambiar el país, votemos por el Movimiento de Liberación de los Pueblos, y por supuesto que eso nos va a dar a nosotros el honor, a Percy Aguilar, de dirigir esta ciudad, que aquí nací, aquí me eduqué, me he formado. Para esto, pues mi currículo es bastante extenso, pero para decirles soy contador público auditor, maestría en administración financiera, entonces conozco muy bien la administración de los presupuestos y las finanzas. Tengo un doctorado que estoy cerrando en Costa Rica sobre administración, ciencias de la administración, por tanto administrar la municipalidad no es un problema para mí. El tema de la reingeniería, el manejo de puestos, recursos humanos y toda esa parte para mí no es un problema. Y luego pues también sí tengo un doctorado ya graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala en Derecho Tributario y ya en estudios a nivel internacional, pues tengo un postdoctorado en La Habana, Cuba, sobre epistemología y ciencias, pero pues ese es otro tema que también me va a servir mucho para el tema de análisis, reflexión, observación, y mi maestría en antropología porque conozco la cultura, y por eso es que yo hablo de la cultura de nuestro pueblo, porque la he estudiado, ¿verdad? Además de que la vivo, soy parte de ella, soy de descendencia maya quiché, mi abuelita maya quiché, mis papás, por el lado de mi papá garífona, entonces soy un mestizo quiché garífona. Soy quetzalteco, amo a esta ciudad y cada una de las acciones que vamos a hacer, el equipo de trabajo nuestro, va a ser en beneficio de la ciudad de Quetzaltenango. Muchísimas gracias, por favor, volcancito visto en todas las papeletas, volcancito marcado, somos Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Muchas gracias, licenciado Percy Aguilar, y también a la población que nos vio en directo en este momento.
Gracias por sus mensajes. Ustedes pueden hacer uso de la bandeja de mensajes y el licenciado les va a responder o tomarlo en cuenta en su agenda política. A su personal que viene acompañándolo, muchas gracias. A la señora, feliz Día de las Madres. Que Dios les bendiga, amigo televidente. A Steven Gómez, quien está en cámaras también. Gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Nos vemos mañana a la misma hora aquí en el Parque Central. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Víctor, Jorge, muchas gracias. le agradezco.